Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Esta es nuestra edición número 24. Como de costumbre, ustedes ya saben, repasamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Una vez más, estamos junto a Gregorio Lanza, con quien vamos a hacer esta revisión de lo que ha acontecido estos últimos 7 días. Gregorio, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis y a toda la gente que nos está viendo, un buen día, buenas tardes. Y buenas noches, y también en cualquier horario donde se conecten, porque estar en YouTube es estar en el horario que tú tengas disponible para conectar. Sí. Bueno, entonces revisemos lo que tenemos preparados para hoy. Hemos denominado nuestro programa de hoy de esta forma: austeridad, buenas señales. Ese es el título que le hemos colocado al Epicentro 24. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque uno de los principales temas de comentario esta última semana fue precisamente la decisión del presidente Arce de utilizar un vuelo comercial en vez de utilizar el avión presidencial. Una situación que para nosotros, desde nuestro punto de vista, es absolutamente austero, ¿no? Va en esa perspectiva, pero también puede tener otros puntos de vista. Por otro lado, esta semana también ha sido interesante la destitución del ministro, hasta entonces, ¿no? Ministro Cáceres, involucrado con un hecho de nepotismo, y el presidente Arce, al mismo tiempo de hacer la destitución, ha solicitado a todo su equipo ética y moral. Por otro lado, el tema de la reforma judicial, la reforma de la justicia, que tanta necesidad existe en Bolivia, ha sido otro de los temas eje en la esfera pública y la discusión. Y varias de las otras fuerzas políticas de oposición se suman también para participar en esta dirección, la reforma de la justicia. Gregorio. Es inevitable comparar lo que Arce Catacora, el presidente Arce Catacora, con lo que hacía Evo Morales. Y es inevitable porque empieza a dar señales de un modo diferente de hacer política. Mientras Evo Morales era viajes con todo su séquito en su avión propio, en helicóptero para subir al alto a bajar a la ciudad de La Paz. En cambio, Arce Catacora nos está mostrando una nueva forma de hacer y de manejar el Estado. Y creo que esa es una buena señal. Primero, con esto de los viajes, el abordar una línea comercial, indudablemente el vuelo comercial está costando ida y vuelta a Cochabamba, como fue uno de los casos, 700 bolivianos o mucho menos, y en cambio un viaje en el avión Falcon que tenía Evo Morales está costando $5,000 a $7,000. Es una diferencia abismal, pero está reflejando esta forma de empezar a hacer política con un perfil más bajo, donde no se está apoyando, no se está haciendo que el caudillismo, la imagen del líder sea lo primero en vender a la población. Entonces, creo que en ese sentido es una señal muy positiva la de el viajar en una línea comercial, como lo hacen muchos otros presidentes. Es el caso del de México, que también ha empezado a utilizar vuelos comunes y corrientes, que da una señal de más cercanía con la gente. No es el hombre que vive de los privilegios y vive usando los impuestos de la población boliviana. Gregorio, pero también esta medida, y tú hacías la correlación con el tema de México, ¿no? Que ocurre algo similar con el presidente López Obrador con relación al avión presidencial. Y curiosamente también han surgido muchas opiniones que ya empiezan a plantear que debería venderse el avión, etcétera. Sin embargo, te hago la pregunta en ese sentido. El presidente Arce, por supuesto, hace bien con la decisión de utilizar una línea comercial para sus viajes, demostrar esta diferenciación con el expresidente Morales. Sin embargo, el presidente Arce se animará a dar otros pasos en ese mismo sentido. Coloco un ejemplo. Él asistirá a hacer una fila, una cola, que nosotros conocemos con ese término acá en Bolivia, para asistir, por ejemplo, al sistema de salud público.
está dispuesto a participar de este tipo de situaciones. ¿Y por qué hago esta puntualización? Y la pregunta en ese sentido, Gregorio. Cuando fue ministro el presidente Arce, recordarás y recordarán los que nos ven y nos escuchan, que el presidente, el entonces ministro Arce, decidió ir a hacerse un tratamiento para el beneficio de su salud afuera del país. Yo no sé quién pagó ese tratamiento. Entiendo que además cometió errores en ese momento, como ser la realización de una kermés para recolectar fondos para su curación. Y entonces, ese tipo de actitudes en medio de un gobierno del despilfarro, que fue el gobierno de Evo Morales, apareció un contrasentido, apareció una burla, un engaño a la opinión pública. Creo que todos tenemos derecho a aprender y yo creo y espero que Arce Catacora está aprendiendo y está aprendiendo que si quiere ser presidente ahora, si quiere tener personalidad propia, si no quiere aparecer como en los memes lo muestran el chico de los recados de Evo Morales, tiene que actuar de otra manera. Y esa manera es primero siendo sobrio, y lo que vamos a ver más adelante, planteando la necesidad de ética y moral. Ética implica tener valores, moral implica tener una concepción del mundo donde no afectes a los demás, donde respetes a los otros, seas tolerante. Entonces, creo que esta nueva forma de hacer política hay que valorarla y hay que reforzar. La sociedad debería también transmitir y eso demuestra una encuesta a propósito. Me han comunicado ayer que hay una encuesta, no la he visto, por eso no quiero dar el dato de quién es, pero me dicen que Arce Catacora está con una buena valoración de la opinión pública en su pequeña gestión, en su mes y medio, y Choquehuanca todavía por encima de Arce Catacora, porque Choquehuanca además ha sido muy claro en estos temas de ética, de moral, de diferenciarse del anterior gobierno. Introduzco este tema, ya que lo has planteado. Además, Choquehuanca ha dicho hace una semana que ha sido el mariscal Andrés de Cepita el mejor presidente de Bolivia. Es decir, Choquehuanca ha dicho, ha sido el mariscal Andrés de Cepita el mejor presidente de Bolivia y no Evo Morales. Entonces, lo que hay que tener claro es que estamos frente a una permanente tensión entre este gobierno que ha prometido conciliación y ha prometido estabilidad económica y el accionar de Evo Morales, que es provocador, que es erosivo, ¿no? Que en cada momento plantea algo como vamos a ver más adelante. Entonces, en ese apunte que haces, Gregorio, tal vez también coincide con Carlos Mesa. Carlos Mesa también sabemos un admirador públicamente del expresidente Andrés de Santa Cruz. Sí, y yo debo reconocer que ha sido gracias a esta perseverancia de Mesa de, de valorar al presidente Andrés de Santa Cruz. Yo me he acercado a leer textos sobre Andrés de Santa Cruz y hay que valorar que efectivamente en ese periodo, en un momento en que había una disgregación en lo que era Bolivia, y en lo que era además lo que había sido el Alto Perú, se demuestra como un hombre tenaz, ojo, hijo de una indígena y un criollo, ¿no? Ese es Choquehuanca, ese es el mariscal Andrés de Cepita. Y entonces, en ese sentido, creo que ha jugado un rol muy importante, ha fortalecido de tal manera esta región con la Confederación Boliviana Peruana, que era la envidia de los gobiernos de la región. Los gobiernos en Chile, en gobiernos en Argentina, querían destruir ese nuevo poder que estaban haciendo y en complicidad con las élites y oligarquías dentro del país han logrado finalmente destruir y hacer que el mariscal Andrés de Cepita termine viajando en una goleta termine viajando a Francia exilado. Entonces,
Esa es la historia, Jorge Luis. El otro apunte también, Gregorio, importante. Áñez también, en su gobierno, ¿no? En esa etapa en la que estuvo de gobernante, la presidenta Áñez utilizó también un viaje comercial. Sí, lo hizo, pero de manera paralela, el Núñez, el ministro de la Presidencia, viajaba en las avionetas del Estado para llevar a sus amigas y traer a sus amigas del Beni. Entonces, eso fue un escándalo. Era repetir efectivamente todo lo que hacían las élites y los cortesanos de Evo Morales. Y esa buena señal que da el presidente Arce de diferenciación con el expresidente Morales se va consolidando y también tiene otro elemento que lo mencionamos a un inicio, la salida de Cáceres, ¿no? La salida de Cáceres como ministro y la solicitud del presidente de mayor ética y moral con sus inmediatos colaboradores, con los servidores públicos que lo apoyan. Que sí, en realidad es esta decisión que también tiene la aprobación de la opinión pública, le trae problemas adicionales, porque en varios ministerios hay información que algunos funcionarios del MAS han procedido de la misma manera. Es decir, que han traído a toda su familia, como era ya la costumbre de Evo Morales. Esa ha sido la forma de construir gobernabilidad de Evo Morales, distribuir el poder, cuotear el poder. Y no te olvides que hay gente que todavía protesta, que no se le ha dado los cargos, los ministerios, y tenemos información que en varios ministerios las hojas de vida y currículums y las recomendaciones están así de grandes, o sea, en cada mesa, y que los ministros han tenido que llevar a un lugar X y grupos del MAS, yo creo que la dirigencia del partido ha señalado que van a escanear esos currículos para ver que no entren infiltrados. Esta visión equivocada que debe ser solo al que ha hecho campaña, que no importando que no tenga las capacidades, que no conozca el mínimamente el manejo del Estado, que no sepa leer y escribir, que puede entrar a manejar la plata de la gente. No es posible eso. En época de crisis, además, hay que hacer que la administración pública tenga un mejor rendimiento. De lo contrario, la situación va a mantenerse en un momento muy serio, crítico para la economía del país. Y esta diferenciación, Gregorio, también no es solamente con Morales, que parecería el nodo, ¿no? De la cuestión para hacer la comparación. De repente también podríamos comparar con la anterior gestión, con la inmediata anterior gestión de gobierno nacional, que ha sido la de Áñez, con relación a la destitución de ministros. Áñez se aplazó. Áñez llevó a sus amigos, igual que Evo Morales. Áñez llevó a sus amigos incapaces al gobierno. Han terminado de destruir al Estado boliviano en el gobierno de Áñez. Si vamos entrando uno por uno, ya he hablado de Núñez, ministro de la Presidencia, no tenía la menor idea de cómo se puede administrar un ministerio. No se puede gestionar la política, construir gobernabilidad, entablar diálogos. Estaba más preocupado en ir a recoger a sus amigas del Beni. En el caso de Murillo, Murillo es una persona que tiene problemas muy serios en la cabeza. Si vivía amenazando constantemente a todos, desde a los movimientos sociales hasta a sus ministros. Si te acuerdas, alguna vez digo, aquel que no use barbijo o no cumpla las instrucciones de la presidenta, lo voy a meter preso. ¿No? Pero es que era un desaforado Murillo, ¿no? Y los negociados quisieron, pero así, y no quiero recorrer con la tanda de ministros que tuvo Áñez, que fueron de lo peor, y posiblemente de los pocos que se libra fue el ministro Parada, que lo sacaron, y Arias, que hizo algo para encarar la pandemia, pero más ruido que efectivamente cosas efectivas, ¿no? Entonces, falso afán, ¿no? Haces mil cosas, te mueves, pero al final nada logras. Entonces, ese tipo de cosas creo que han perjudicado profundamente y son las causales para que al final el MAS vuelva a ganar las elecciones de la manera que lo ha hecho. El otro gran tema, Gregorio, ya cambiamos de tema, reforma de la justicia.
Todas las miradas apuntan a que debemos reformar la justicia y en eso el gobierno ha tomado la iniciativa para convocar una próxima gran cumbre en vistas de hacer esta reforma que sea sustancial, que sea efectiva, que sirva de alguna manera a cambiar la situación de lo que se vive en Bolivia respecto de la justicia. Y hay algunas fuerzas políticas de oposición que también están apoyando esta medida. Sí, y creo que es muy importante. Y ya esa comisión que se ha conformado, hay que reconocer, con notables, tiene un déficit por la ausencia de mujeres. Solamente hay una de 7 o 9, ¿no? Y efectivamente en este país hay mujeres que han sido jueces muy probas, muy notables y podrían darle también una otra mirada al tema de la justicia. Pero es una comisión que en su mayoría hay gente del calibre del propio Belcé, está Rivera de Cochabamba, está Guayar y muchos otros que no se me vienen sus nombres a la cabeza, pero que son reconocidos. Creo que esa mirada, además de una justicia que debe servir a la gente, es fundamental. Y han hablado que hay 3 aspectos en los que van a trabajar. El primero que tiene que ver cómo se va a elegir a esos nuevos juristas. Y es claro, tiene que ser una combinación fundamentalmente que tenga en la meritocracia el eje principal, pero además en una carrera que demuestre su transparencia de la persona, su decencia. Personas decentes necesitamos que sean los que manejen la justicia en Bolivia. Ese es un tema. Cómo elegimos, porque ha sido Evo Morales y García Linera que han elegido el método de escoger para meter y cotear entre los diferentes sectores. Ha sido un coteo terrible, vergonzante, que ha terminado de destruir a una justicia que ya venía erosionada. En la época neoliberal no es que era una gran cosa, había coteo, había corrupción, pero ya con Evo Morales destruyeron la justicia. El segundo aspecto son todos los procesos para manejar, procesos internos y la estructura organizacional y los procesos internos. Y el tercer tema es cómo el juez va a atender a la gente. Y ahí hay que modernizar. No puede ser que un juez siga teniendo 50,000 procesos ahí en su escritorio y que nunca los va a poder resolver. Pero además, el principal aspecto es la visión de la justicia que tiene que ser restaurativa. No puede ser que sean los que roban una garrafa que entren presos, que el mejor juez es el que mete más gente. ¿Para qué? Para sacar más coima. Entonces tiene que ser la justicia, justicia de verdad. Creo que esos son aspectos que a mí me dan mucha expectativa, optimismo. Y como decías, tanto Comunidad Ciudadana como Creemos estarían en el mismo carro. Faltaba más. Tienen que estar en el mismo carro. Sí, y así como hemos visto esos temas, también esta semana ha sido bastante particular por lo siguiente. Evo Morales, siempre presente. Lo han sugerido, lo han propuesto para que sea embajador de Bolivia ante la OEA y él ha sugerido que más bien sea Álvaro García Linera el embajador de Bolivia ante la OEA. Y también ha sido en esta semana un eje importante de discusión la llegada de Evo Morales a La Paz, ¿no? Para coordinar lo que van a ser las próximas elecciones subnacionales, comandando al partido político que lo ha encumbrado en el poder y que todavía sigue en vigencia y que es la principal fuerza política en Bolivia. Sí, la primera imagen muestra al Evo Morales desaforado, ¿no? A este Evo Morales enfermo, como dice Rafael Puente. Este Evo Morales enfermo donde cree que es el nominado por los dioses, la persona al que todos los presidentes de América Latina, los expresidentes, le piden que vaya a la OEA para aclarar que no ha habido fraude y que ha habido golpe, cuando lo que ha habido es fraude y no ha habido golpe. Y entonces, en toda esta pantomima que hace esta gente, ya es a destiempo, cada vez más a destiempo, y además termina diciendo, no, yo no estoy como para ir a la OEA, va a ir este muchacho, el García Linera, que es más habiloso para hablar
en público que yo y discutir con esa gente, ¿no? Discutir con Almagro. Entonces, creo que esto es ya la faceta vergonzosa, decadente de Evo Morales. La otra es Evo Morales, animal político, ¿no? Animal político no es en el sentido despectivo, es lo que se dice en el argot político. Hay gente que tiene vena de político y entonces está moviéndose por todo el país para influenciar en la elección de los próximos candidatos y ahora viene a La Paz. Ha habido gente en su recibimiento, pero yo creo que no ha sido lo que muchos esperaban, una recepción masiva, multitudinaria, donde vaya la gente más o menos, la gente común masista o la gente común que ha apoyado en su momento el proceso de cambio. Una buena parte eran los fanáticos de las élites que buscan recobrar el poder, las élites populares, las élites de sectores, las élites de los diferentes movimientos sociales que buscan mantener el poder a partir de la venia que les dé el jefe. Y yo he visto también de algunas personalidades que yo reconozco que hablan, ¿no? Evo Morales ha llegado y que es importante, pero yo espero que la influencia de Morales en el caso de La Paz específicamente pueda ser neutralizada por la presencia de Choquehuanca y los aymaras, ¿no? Todos estos amplios sectores aymaras que han sido subordinados, han sido comprendidos como ciudadanos de segunda clase en el propio gobierno de Evo Morales. Evo Morales ha privilegiado a la gente del trópico de Cochabamba. Y eso me lo decía en una entrevista a Lino Vilca, que ha sido hombre del MAS de Saimara. Entonces, yo creo que esta llegada a La Paz, si bien tiene su impacto, pero ya no en la dimensión que tememos, ¿no? Y la presencia de Evo Morales tampoco ha pasado desapercibida porque luego de la coordinación que ha hecho con toda la fuerza política que tiene el MAS para las subnacionales, se ha trasladado también a Venezuela, ¿no? Para estar como observador, como partícipe de lo que ha sido ese proceso electoral, entre comillas, en Venezuela. Y ahí me dio pena que lo llevó como a su segundo, al chico de los mandados, al presidente del Senado de Bolivia. Eso me dio pena. Yo debo reconocer que ver esa imagen, porque yo pienso en un Andrónico que es un dirigente joven, nuevo, más preparado y que ha dado señales de que puede ser una generación de renovación, una generación de diálogo. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa porque en definitiva Evo Morales lo ha forzado a este muchacho para ir y entonces la invitación de Venezuela para la pantomima que están haciendo en Venezuela, es una fantochada de unas elecciones fraudulentas, donde son elecciones como se han hecho en las elecciones anteriores de Evo Morales, con un Tribunal Supremo Electoral nombrado por Maduro, con los que van a votar nombrados por Maduro, con el carnet de dar comida a la gente que maneja Maduro. O sea, si no te dan el carnet de racionamiento de comida, no tienes la comida básica. No tienes arroz, fideo, azúcar. Y entonces, si no tienes eso, ¿cómo vas a vivir? Y entonces eso da a la gente para que vaya a votar y con todo marcado. Entonces, creo que ha sido una pena realmente que vaya el presidente del Senado boliviano a una pantomima como la de Venezuela. Y el otro gran tema que ha motivado la atención de Bolivia esta semana, sin duda, siguen siendo las candidaturas. Las candidaturas a las próximas elecciones subnacionales, tanto de gobernadores como de alcaldes en todo el país. Y el próximo sábado, este sábado que viene, se cierran las inscripciones para las subnacionales. Esta es una semana crucial para la presentación de las nuevas candidaturas. Y una de esas candidaturas más esperadas, por lo menos en el caso de la ciudad de La Paz, es la de Waldo Albarracín, que iba a ir con una consolidación, con un acuerdo previo entre las principales fuerzas políticas de oposición, vale decir, Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional y Sol.bo, que lo iban a catapultar hacia la silla edil
en la ciudad de La Paz. Sin embargo, algo pasó, algún entretelón interno, y lo último que conocemos es que Comunidad Ciudadana ha quedado al margen de este impulso, de esta agrupación para dar la confianza a Waldo Albarracín como candidato. Y solamente estarían Unidad Nacional, Sol.bo y el movimiento catarista Poder Comunal, que aparece también como una de las fuerzas que va a proponer a Waldo Albarracín en la alcaldía de La Paz. Pero ¿qué dices? ¿Qué más dices tú, Jorge Luis? Porque a mí me han comentado, me han dicho en la oreja que tú eres un admirador de Albarracín y que estás a favor de Albarracín y dices una de las candidaturas más esperadas. ¿Por qué es una candidatura esperada? A ver, cuéntanos, dinos. Yo diría dos aspectos, Gregorio. El primero de ellos es que Albarracín tiene que jugar su capital político participando en esta elección, porque si no lo hace, tú sabes que existe toda una parafernalia por detrás con el tema de enjuiciamientos a los principales líderes identificados en los movimientos ocurridos el año pasado en Bolivia, sobre todo en La Paz. Y Albarracín es una de esas personas identificadas. Si Albarracín no se propone como candidato, sus posibilidades para ser más fácilmente, ¿no? Más fácilmente enjuiciado, procesado, ¿no? Son mayores. Entonces, ese creo que es un eje que no podemos dejarlo de lado. Y el otro eje, más allá de los candidatos que conocemos en la actualidad, que están en la ciudad de La Paz, por lo menos como posibles o potenciales, si bien Albarracín puede contar con muchos aspectos negativos en su contra, muchas debilidades, ¿no? De repente, las personas que lo conocemos de manera directa y sabemos cuál es su carácter, sobre todo a mí me encanta decir que él tiene un carácter explosivo, ¿no? Porque creo que es así su carácter. Es una de las figuras más interesantes en términos de liderazgo también, con experiencia en gestión pública, que de repente puede aportar algo para la alcaldía. De que sea, digamos, un candidato que pueda aglutinar o no a todo el electorado y sepa seducirlo, eso habrá que ver en la campaña, ¿no? Es, creo, una de las opciones más esperadas, sobre todo para hacerle frente al MAS en la ciudad de La Paz. Creo que Albarracín nunca ha llegado a convertirse en un verdadero líder en el sentido en que la gente se identifique plenamente con él, no lo aclame, y se acerque para darle la mano con euforia. Eh, pero hay que reconocer que Albarracín ha sido un buen gestor público. Albarracín lo ha hecho bien en la Defensoría del Pueblo. Ha tenido una actuación coherente, consecuente en defensa de los derechos humanos eh, y ha armado una estructura y un equipo pues que lo ha hecho bien. Entró con la sombra de Ana María Romero de Campero, pero creo que pasó el examen y bueno, ahí tenemos su legado también en la Defensoría del Pueblo. Lo hizo bien en la universidad, en una universidad donde es muy complejo ser el rector, donde además en una universidad hay una serie de grupos de presión, hay camarillas, hay roscas. En ese contexto, con una posición progresista y en general desvinculada del MAS, porque el MAS tenía tentáculos muy fuertes, Albarracín fue rector y creo que lo hizo bien. Dentro de todo, CONADE fue una cosa importante, ayudó al proceso de la resistencia después del 21F. Entonces tenemos efectivamente un Albarracín con puntos a favor en un escenario de dispersión en La Paz y en un escenario donde los otros son líderes viejos que además han estado ya con partidos y con gobiernos diferentes y entonces no ofrecen ninguna garantía a la ciudadanía. En ese sentido, yo te apoyo tu admiración por Albarracín y tu apoyo a Albarracín, Jorge Luis. Sí, sí, Gregorio, pero también va a enfrentarse con otros pesos pesados, ¿no? Sobre todo el caso de Iván Arias, que aparece como uno de los principales contendores en el caso de la ciudad de La Paz para alcanzar la principal silla edil. Después de otros nombres, todavía no se ha confirmado quién va a ir por el MAS, que esa será otra figura muy fuerte. Se estuvo hablando de César Dogbailer, pero todavía no está cerrado el tema. Las otras potenciales candidaturas estarían centradas en Sonia Brito, que es una de las
de las potenciales candidatas para ir por el MAS en el caso de la alcaldía, ¿no? Y después se barajan otros nombres que todavía no se han logrado determinar y hasta el sábado vamos a saber exactamente quiénes son. Aprovechando que hablas de elecciones en La Paz, yo voy a decir algo que puede parecer una provocación o algo que diga, este está medio loco, le falta un tornillo. Pero yo digo una opción que los partidos de La Paz, los partidos que representan más a la clase media, más de mestizos blancoides, deben pensar en la posibilidad de Malcu a la gobernación. Yo digo que hay que pensar y debatir por dos razones. Hay dos razones. La primera, que la gobernación es en buena parte y siempre ha sido de servicio a la zona rural, al territorio rural. O sea, en la gobernación no recibimos nada de la gobernación los que vivimos en la ciudad de La Paz. Para eso está la alcaldía con un presupuesto 10 veces más que el de la gobernación para todo el departamento. O sea, la gobernación es de servicio a la ciudad de La Paz. Uno, al departamento de La Paz, perdón. Y dos, el único candidato potable que en el área rural podía ganar votos con una posición claramente de respuesta a Evo Morales, claramente de adversario de Evo Morales, es Felipe Quispe. Felipe Quispe ha dicho hace 10 días, si yo fuera ministro de gobierno, tendrían que estar en Chonchocoro Evo Morales y García Linera. Entonces, creo que estos dos aspectos son aspectos que debe reflexionar la gente de la partidocracia en La Paz, porque la gente no va a votar, en el caso de Comunidad Ciudadana, yo no sé qué estrategia tendrá, pero no va a votar por Comunidad Ciudadana. La gente va a votar en la elección municipal por el candidato y lo que él represente. Y creo que habría que dar esta explicación clara a la gente y abrir un debate en serio sobre este tema, porque también va a ser clave quién salga gobernador en La Paz para mantener la hegemonía de Evo Morales o de sectores vinculados a Choquehuanca, que es un ala democrática aymara y que tiene que, y se va a jugar también parte de su futuro en el departamento de La Paz, con las bases aymaras. Y el MAS ya tiene un precandidato para gobernador, Gregorio. No sé si has escuchado el nombre de Franklin Flores. Sí, es un clon de Evo Morales. Se habla como Evo Morales, Franklin Flores. Es igual agresivo como Evo Morales. Eso es un tipo de muy pocas ideas y ahora está planteado como gobernador para La Paz, ¿no? Entonces, realmente hay que pensar en serio. Es el hombre de Evo Morales como gobernador de La Paz y ahí tengo la impresión que se ha adelantado a Choquehuanca y ahí lo ha puesto contra la pared. Choquehuanca está en una situación compleja, no sé si tendrá un as bajo la manga para sacar como candidato a gobernador que compita con este Flores. No nos olvidemos que en otros departamentos como Santa Cruz, en el MAS hay 2 o 3 candidatos. Es el caso de Santa Cruz, decía, donde está el ex alcalde de Guarnes, ¿no? Cronenbold, el propio ex ministro de gobierno, Carlos Romero, se ha hecho proclamar, tiene mucha plata y aparato, y claro, para mantener su presencia política, influencia y contrarrestar la expulsión que ha sufrido en el Congreso Campesino del MAS por traidor. Entonces está proclamándose, pero también hay así 2 o 3 candidatos del MAS. Entonces, en La Paz esperemos que para la gobernación también aparezcan otros candidatos del MAS que reflejen a estas corrientes aymaras más dialogantes. Y ahí está, el Malco está jugando en medio de todo eso. Y bueno, existen dos últimas noticias también que han movido un poco la discusión estos últimos días. En el caso de Santa Cruz, que tú lo estabas tomando recientemente, Gregorio, estamos observando que frente a la carencia de liderazgos, muchos periodistas están intentando incursionar en la política. Y hay 2 casos concretos
que se han identificado en el caso de Santa Cruz, ¿no? En el caso de Santa Cruz. Pedro García estaría yendo como precandidato por el MAS para ir por la gobernación. Y nada más y nada menos que José Gary Áñez, que también estaría proponiéndose para la alcaldía de Santa Cruz. Entonces son dos figuras del periodismo cruceño muy conocidas que van a terciar en estas próximas elecciones subnacionales en el caso de Santa Cruz. Y ahí podremos decir que hay más candidaturas y cada vez menos periodistas. Yo no creo equivocarme, pero en el caso de Santa Cruz, si no hacen un acuerdo demócratas y creemos, la van a pasar muy mal. Por un lado, se habla de la candidatura a la gobernación de Camacho, y creo que si hay un preacuerdo con demócratas, puede ganar. Y por otro lado, a la alcaldía Rubén Costas, que más allá que signifique la reiteración de una vieja política, pero el estilo de Rubén Costas tampoco es el estilo del caudillo avasallador. Costas ha construido un equipo, ha construido partido, tiene figuras jóvenes como el propio Rolly Aguilera, está el Vladimir Peña, y hay también mujeres. Entonces, creo que valdría la pena que tomen conciencia y al igual que en el Beni se ha unido, creemos, con Comunidad Ciudadana, sería importante que en Santa Cruz estrechen lazos, creemos, con los demócratas. Pero veremos qué sucede en Santa Cruz. Todavía está un poco verde todo. Yo creo que vamos a tener en los próximos días ya un panorama más claro. Y en el caso de La Paz llama la atención, Gregorio, la renuncia de Óscar Sogliano. Hasta las últimas horas, subalcalde de la zona sur, y que públicamente renunció a su cargo. Y además, no solo eso, sino anunció su alejamiento de esta fuerza política, de la fuerza política encabezada por Luis Revilla y Sol.bo. ¿A qué huele esto? Porque él ha planteado que ha cumplido su ciclo. La percepción que tengo es que Sogliano es un buen dirigente. Es una persona joven que podría renovar también la política municipal en el municipio. Es la percepción que tengo. No lo conozco a profundidad, pero tengo esa percepción. Lo he escuchado cuando era un tiempo entrevistador en RTP, en temas políticos, después como subalcalde en La Paz. Lo he visto dialogante. No sé si tiene la misma o ha tenido la eficiencia en la gestión pública, pero a mí me parecía una persona interesante y que más bien ha sido derrotada por el aparato de Revilla, ¿no? Que claramente el aparato de Revilla tiene mucho de las taras del pasado, ¿no? Corrupción, un liderazgo sin norte y más bien por la ambición de poder. No es un proyecto sólido. Entonces, a pesar de eso, está Revilla ahí, ¿no? Está Revilla ahí y que siempre podrá hacerlo mejor, ¿no? Entonces, es una persona joven. Pero yo creo que Sogliano tiene algún chance para articularse a una candidatura de renovación. Veremos qué es lo que sucede, pero está reflejando también cierto nivel de tensiones y crisis en Sol.bo, en el partido de Revilla. Y ese alejamiento huele a candidatura, huele a candidatura. Y mira lo curioso que es, Gregorio, porque esto lo dijimos en Epicentro, cuando hablamos en un anterior programa, justo analizando el tema de la ciudad de La Paz, mencionábamos el nombre potencial de Óscar Sogliano. Y decíamos que su potencial como candidato estaba vigente, era notorio, pero que no creíamos que debería permanecer dentro de la estructura de Sol.bo, sino alejado. Y curiosamente esto sucedió. Lo dijimos en Epicentro. Sí, la salida de Sogliano de Sol.bo va a ser para bien, esperemos. Bien, y así como esos temas nos han llamado la atención y siempre son motivo para comentar y compartir con ustedes, como ustedes ya saben, en nuestro habitual estilo, siempre revisamos también las caricaturas. Y esta caricatura que desarrolla ABECOR
habla a propósito de la investigación sobre la quema de los Puma Cataris que sucedió el año pasado, ¿no? Y vemos ahí claramente cómo una mano de la justicia azul estaría impidiendo que este proceso llegue a identificar con claridad a los principales responsables de este hecho que ha consternado a la ciudad de La Paz, sobre todo por los efectos que ha tenido con relación al transporte público. Y sin duda también marca un poco la poca importancia que le ha dado, diría yo, Luis Revilla y su gestión para aclarar este tema durante el año pasado. Durante el año pasado, donde él era aliado de Áñez, y de repente deberían ponerle un mayor atención, mayor entusiasmo para que este proceso llegue de repente a identificar a sus principales responsables. Y no se alcanzó a hacerlo. La otra caricatura, también del mismo ABECOR, es precisamente relacionada con el tema de la reforma judicial. Y veamos, miren ustedes con claridad cómo se observa la justicia ahí como una masa amorfa, ¿no? Un monstruo que parece que tiene pies, parece que tiene manos, pero que los que están alrededor no saben exactamente cómo interpretarlo, cómo actuar frente a este fenómeno que está ahí. Y bueno, hay alguno que se rasca la cabeza, hay otro que intenta mirarlo de alguna forma, otro que intenta una explicación sobre lo que está intentando ver, y hay otro que intenta acercarse, ¿no? Con un palo o con algo así, pero esa es la justicia, es la realidad de la justicia en Bolivia, según la lectura de ABECOR y su caricatura. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos una vez más. Esto ha sido nuestro epicentro de hoy. Y como siempre, estaremos en una semana para vernos otra vez. Gracias, Gregorio, como siempre. Gracias.